para presentar un libro que considero importante. Me acompañan en el presidium, en representación de nuestro señor director, el querido doctor Víctor Garay, para el cual pido un aplauso. A mi derecha se encuentra el querido doctor y maestro, don Jorge Fernández Ruiz, licenciado en Derecho, Economía, maestro en Administración Pública y doctor en Derecho, una referente de nuestra facultad y de otras más de 20 universidades de México en el extranjero. Es además un investigador eminentísimo de nuestro instituto y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pido un aplauso, por favor, para el doctor Jorge Fernández. Bueno, el otro, tenemos hoy un simposio de lujo, la verdad, de estas épocas de la universidad. Se encuentra también el querido doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo, egresado también de nuestra facultad. Conocemos su trayectoria y su experiencia. Un honor también, otra ilustre egresada de nuestra Facultad de Derecho, primera notaria mujer de esta capital y una ilustrísima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pido un aplauso para la doctora Olga Sánchez Cordero. Y bueno, dejé al último, no porque sea la estrella del evento, el querido doctor amigo Carlos Correa Rojo, autor de la obra que presentamos. Y antes de darle el aplauso, también quiero felicitarlo personalmente porque Carlos y yo, no me quiero extender más en la palabra, tenemos algo en común, que además de los notarios, nos une que participamos en la misma oposición, incluso sufrir Carlitos, y en ese cariño, que además es un cariño que se extiende a amistades tiempo más atrás, amigo de mi papá, de mi señor padre, que conocimos en la oposición, y entonces estar aquí hoy, Carlos, presentando un nuevo hijo tuyo, porque además eres un prolijo escritor, pues me da un orgullo de sobremanera. Un aplauso, por favor. Para comenzar, le cedo la palabra en representación de nuestro señor director al doctor Víctor Garay. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estimado maestro Adame, muchas gracias por sus palabras. En verdad concuerdo con usted. Esta es una mesa de lujo. Para empezar, con la presencia de la doctora Olga Sánchez Cordero, fue mi maestra, la conozco hace muchísimos años, y una de las cosas muy buenas de esta Facultad de Derecho. Por otro lado, a mi maestro don Jorge Fernández Ruiz, que es el director de la revista de la Facultad de Derecho, y como lo dijo el maestro Adame, un hombre entusiasta, licenciado en Derecho, licenciado en Economía y maestro también en Administración Pública, doctor en Derecho. Eso no es lo importante. Lo importante del maestro es que es un maestro muy querido por todos nosotros. Es uno de los mejores profesores de esta universidad, la verdad, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Facultad de Economía, de la Facultad de Derecho, y es un orgullo tenerlo aquí presente. Bienvenido, maestro, de verdad. Sabe cómo se le quiere. Por otro lado, quiero decirles que yo en alguna ocasión llevé una materia optativa de Derecho Notarial, y el maestro Bernardo fue mi maestro, y me acuerdo muy bien en aquella época, cuando yo saqué una calificación X y no estaba conforme con la calificación, y le rogué al maestro que me hiciera una segunda vuelta, una revisión, o que me pusiera NA, era más cómodo para mí. Finalmente el maestro accedió, y mira el monstruo que creó, maestro. Mejor me hubiera reprobado, maestro. Notario Carlos Correa Rojo, usted bienvenido a su casa. Es importante para el día de hoy hacer la presentación de este libro, El Notariado en México.
Este es un libro provocativo. ¿Por qué provocativo? Si ustedes ven el índice, claro, no lo van a ver porque no lo han comprado, pero a los que les interese, aquí afuera el notario les va a hacer un módico descuento, es mejor que comprarlo en la librería para que ustedes lo puedan adquirir. Este libro recopila una serie de acontecimientos históricos, jurídicos de nuestra nación, desde su instauración como tal, desde el año de 1521. Este libro parecería que va dirigido solamente al grupo de los notarios. No, este es un libro que va dirigido, aparte de este grupo preponderante de los notarios, va dirigido a todos aquellos que les interesa el conocimiento de la historia de nuestro país, que les interesa la historia jurídica de nuestro país. Es importante destacar que nos da en su índice, si ustedes lo ven, 3 épocas muy importantes. La primera, que abarca del año de 1521 a 1821, cuando se declara la independencia de nuestro país, y cómo se va transformando el derecho a través de esta figura de lo que es el feudatario público y en estos siglos de la colonia española. Nos da también una referencia importante de 1821 a 1863, que es una época prácticamente muy difícil en la historia de nuestro país, tomando en consideración que durante este periodo surgieron 4 constituciones y por un lado la restauración de una que fue la del 24. Tiempos convulsionados, medio siglo de luchas internas que de alguna forma el notariado sobrevivió. Esto es muy importante para que en esos 50 años, ese medio siglo, el notariado tiene un papel muy importante dentro de la cultura jurídica de nuestro país. La otra parte correspondiente de 1865 a 1932, pues es una parte notable, pero no deja de ser importante para los estudiosos. Y por último, el capítulo 4, que nos habla de 2 leyes muy importantes: la ley del notariado del Distrito y Territorios de 1946 y la ley del notariado para el Distrito Federal de 1980. Si ustedes verán, en el transcurso de este libro se va a ir llevando como una parte novelesca. El doctor Contreras, el director, me lo prestó el día de ayer para que lo pudiera estudiar. No lo traje ahorita porque vengo de otro evento. Y aquí es importante ver la combinación de elementos jurídicos, leyes hacendarias, códigos civiles en su momento y una serie de anotaciones de orden general que se van gestando desde el año de 1521 hasta nuestra época. De verdad que es muy importante para la Facultad de Derecho que presentemos este tipo de obras que provocan la inquietud por el conocer, y en especial al notario Carlos Correa Rojo. ¿Qué puedo decir del notario? Él representa una escuela jurídica, una corriente del notariado muy importante dentro de nuestra ciudad capital. Sea usted bienvenido, maestro Correa, y ahora sí les daremos la palabra a los expertos en este tema. Muchas gracias, maestro Garay. Le vamos a dar el uso de la palabra a don Bernardo Pérez Fernández Castillo. Me da mucho gusto, en primer lugar, compartir esta mesa con maestros como el maestro Jorge Ruiz, como con Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero fue la primera notaria mujer que hubo aquí en el Distrito Federal. Antes no se permitía que fueran mujeres notarios. ¿Por qué? Porque se decía que para ser notario se necesitaba ser ciudadano mexicano, y en aquel entonces la ciudadanía no se le daba a las mujeres, y se le dio la ciudadanía, y inmediatamente Olga fue una de las primeras notarias que ganó en su examen de oposición frente a otros varones, y siempre ha prestigiado mucho el gremio notarial. También me da mucho gusto estar con el maestro Adame, que es el presidente del Colegio de Maestros de Derecho Civil,
y que es sumamente dinámico y lleva a cabo muchos eventos como este, que realmente animan al estudio del derecho civil. Y yo quisiera empezar por casi presentar al autor. Tengo el honor de presentar la obra El notariado en México, de la escribanía a la notaría, o sea, desde que eran escribanos a los notarios, escrita por el doctor Carlos Correa Rojo, quien es egresado de esta Facultad de Derecho y más tarde tuvo el grado de doctor en la facultad. Es notario público número 232 desde hace 22 años. Ha sido maestro de Derecho Civil y Derecho Notarial y Registral, tanto en la licenciatura como en el posgrado, porque también es maestro del doctorado. También ha escrito y editado varios libros y leyes, entre otros La evolución del derecho notarial en México, Distrito Federal, 1865-2009, un libro que pues se puede decir que el que inició este trabajo que ahora presentamos. Asimismo ha realizado en papel y electrónicamente el estudio y la compilación de todas las leyes de notariado de todos los estados de la República, las compiló. Nos ha obsequiado la ley de notariado del Distrito Federal, que actualmente lleva 5 ediciones y que todos nosotros la consultamos todos los días, gracias a la bondad del maestro Correa. También ha editado la ley de registral del Distrito Federal. Ambas leyes las consultamos todos y también las autoridades, porque es un trabajo muy actualizado siempre. Todo lo anterior demuestra que el doctor Carlos Correa es un extraordinario investigador. No solo es notario, maestro, sino también es un investigador. Este libro es toda una investigación. Decía don Manuel Borja Martínez que la historia de las instituciones revela muchas veces la causa de las leyes vigentes, que sin los antecedentes puede aparecer como un solo producto de la mente del legislador, incontrolada por la realidad, como un mundo de abstracciones y de meras creaciones mentales, independientemente de toda objetividad. No en vano que una escuela de jurisconsultos encabezada por el genial autor Federico von Savigny haya sostenido, tal vez con exceso, que el derecho es producto de la historia y que un ilustre romanista inolvidable por su certero análisis de la historia de la legislación romana, por su explicación histórica de las instituciones del emperador Justiniano, Ortolán, haya afirmado que todo jurisconsulto debería ser historiador. Estas afirmaciones tienen una aplicación clara y emblemática en el libro que ahora comentamos. Esta obra comienza en el año de 1521, cuando se lleva a cabo la conquista. Empieza a hablar él de Hernán Cortés y cita a Rivapalacios en México a través de los siglos, que fue un personaje que en alguna ocasión fue ayudante de escribano en Valladolid y después en Sevilla fue también ayudante de escribano. Y esto lo hizo para conseguir dinero para el embarque y venirse a América. Llegó a América y quiso ser escribano y le dijeron: no, las escribanías son oficios vendibles y enajenables. Entonces metió en algunas incursiones a Hernán Cortés en las Figueras y como triunfó le dieron algún capital, y con ese capital compró el oficio de escribano en Santo Domingo, que era antes la Española, y allí fue escribano 5 años. Y como Diego Velázquez, que era el gobernador de Santo Domingo, lo conoció y vio que era valiente, lo invitó a conquistar Cuba, y cuando conquistan Cuba, entonces como premio le dio que fuera 5 años escribano en Baracoa. Entonces Hernán Cortés era una persona que tenía conocimientos jurídicos muy amplios. Lo mandan a buscar a Grijalva y se va por Cozumel, llega a Tabasco y tiene algunas batallas y se sigue por todo el continente
y llega un Viernes Santo a un lugar que dice, esta es la Villa Rica de la verdadera cruz, y entonces constituye el Ayuntamiento de Veracruz. Y ahí empieza la vida institucional en toda la República Mexicana, porque de allí pasa después a Tlaxcala, de Tlaxcala llega a Cuernavaca, de Cuernavaca llega a México, conquista, y lo primero que hace en 1524 es constituir el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que todavía en el Cabildo de la Ciudad de México existen actas ininterrumpidas desde el tiempo de Hernán Cortés hasta la fecha. Entonces empezó la vida institucional, y lo primero que hizo Hernán Cortés ya en 1524 fue nombrar al primer escribano, y tenía dudas de que si él lo podía nombrar o sería el rey el que lo tenía que nombrar. Y dice no, las 7 partidas dice que esto le corresponde al rey. Entonces lo nombran desde España a los escribanos, y empieza la vida institucional y la seguridad jurídica con el documento notarial. Los notarios se reúnen y hacen la primera cofradía de los 4 santos evangelistas en 1573, y continúa el tiempo, y ya para 1792 se hacen los primeros colegios profesionales. Primero fue el de abogados en 1763 y después el de notarios en 1792, que fue el Real Colegio de Escribanos. Viene la independencia y deja de ser Real Colegio de Escribanos y se vuelve el Nacional Colegio de Escribanos, que así funciona hasta la ley de 1901, que se vuelve en Consejo de Notarios, y luego con la ley de 1946 ya son asociaciones civiles y se vuelve el Colegio de Notarios del Distrito Federal, Asociación Civil. Todo esto son historias que nos va platicando y entrelazando el maestro Correa. Por otro lado, pues nos platica del siglo XIX. El siglo XIX, tal como nos platica, pues fue tormentoso. ¿Por qué fue tormentoso? En el siglo XIX hubo 4 constituciones: la de Cádiz, 1812, la de 24, la de 36 y la de 57. El territorio se segregó en 2. Hubo luchas fratricidas entre conservadores y liberales. Hubo 2 imperios, 2 invasiones, la americana y la francesa. Fue una época sumamente tormentosa y turbulenta aquí en México. Pero allí se da, en el tiempo se da Benito Juárez con la República, y allí hace una ley del notariado que nos las platica comparando con la ley que hizo Maximiliano. Nos platica el autor cómo se compara una y otra, y nos muestra cuáles fueron los avances de la que se hizo con Juárez, etc. Pero eso pues fue un paso muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ya no se llamaron escribanos, se llamaron notarios, ya no eran signos lo que ponía el notario, sino sellos, una serie de avances que se dan en la profesión de notario. Y no solo eso, sino con el Código Civil de 70, que fue en ese tiempo, pues también se habla de las escrituras públicas, se habla de la forma en los contratos, etc. Y todo eso, pues vemos que da un progreso extraordinario a todo el derecho, tanto la separación de la Iglesia como con el Estado. Por otro lado, pues también se inicia el registro civil, se inicia el registro público de la propiedad con el Código 70, antes se llamaba, y aquí lo menciona, se llamaba el oficio de hipotecas, y a partir de entonces se vuelve y se llama registro público de la propiedad. Entonces toda esta historia nos la va platicando el autor a través del tiempo. Y del siglo XIX, que hubo 53 presidentes, nos va diciendo a partir de cada uno de los personajes. De Agustín, primero emperador de México, pues qué es lo que hizo. Iturbide dijo, en el primer reglamento constitucional, dijo: seguirán vigentes las leyes españolas mientras que no se dicten leyes mexicanas, y cómo a través
de la historia se van cambiando y se empieza a formar el notariado aquí en México. Por ejemplo, habla de Santana con su Código de Administración de la Justicia, como allí se habla de los notarios como parte del Poder Judicial. Que se llama había los escribanos de diligencias y los escribanos públicos regulados precisamente en esa ley de 1853. Pero nos habla cómo intervinieron Celestino Negrete, Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, Valentín Gómez Farías, José Justo Corro, Anastasio Bustamante, como Antonio López de Santana, y nos van refiriendo todos estos presidentes y cómo fueron ellos modulando el notariado. Esto es importante porque el notariado no se debe a una situación así circunstancial que de repente dijeron, oye, sería bueno que formaran una figura jurídica que se llamen notarios. No, todo viene desde Justiniano en las novelas, después más tarde León VI, el filósofo, y luego vienen una serie de autores y de leyes del notariado a través del tiempo que se va formando el notariado. Alfonso X el Sabio, con las 7 partidas que le da fe al notario y al documento notarial, y todo, o sea, cómo lo va evolucionando, eso nos lo presenta precisamente nuestro autor. Este libro es como existían en los libros en donde se estudiaba Derecho en el siglo XIX. Pues ¿quién iba a conseguir a Justiniano? El Corpus Juris Civil, pues, difícil. En cambio, un autor compilaba y lo ponía dentro de su manual, y ponía lo que decía Alfonso X el Sabio, y ponía lo que decía Fuero Real, y iba poniendo, y iban compilando, y los estudiantes no tenían acceso directo a las leyes y a los documentos, sino que comprar el manual, y en ese manual tenía la cita y además un párrafo de lo que era interesante para el estudio del que estaba estudiando. Entonces, este libro también es una especie de manual en el cual se encuentran todas las leyes, cómo se fueron compilando poco a poco, qué es lo que decía un autor, qué es lo que decía otro, qué dijo un decreto, qué dijo un reglamento, un acuerdo. Todo eso lo va compilando muy sabiamente el autor, el maestro Correa. Entonces es un libro muy importante. Lateralmente, por ejemplo, habla de la ley del timbre. Antes las escrituras se tenían que hacer en un papel sellado. Después, en lugar de papel sellado, en un papel normal, pero llevaba un timbre. Por eso ustedes han oído decir a mí mis timbres, ¿no? Precisamente porque todos los documentos deberían de tener su timbre. Y después cómo se convierte en declaraciones, y después de declaraciones cómo se convierte en la vía electrónica, pues una forma de pagar los impuestos. Y también nos habla del registro público. O sea, es un libro que realmente ilumina a cualquiera que quiera conocer el derecho, lo ilumina. Y por lo tanto, pues se lo recomiendo plenamente, y felicito muy ampliamente al doctor don Carlos Correa. Muchas gracias, Bernardo. Le voy a ceder ahora el uso de la palabra al querido maestro Jorge Fernández Ruiz. Muchas gracias. Con su venia, doctor Garay, con la venia de todos los integrantes del presidium, que por cierto, cuando advertí quienes integran este presidium, me acordé de mi amigo el cazador. Fue a África a un safari y regresó, convocó a una reunión en su casa y empezó a relatar las hazañas de aquella aventura, de aquella gesta de cacería en el continente africano.
y narró allí que había cazado leones, tigres, leopardos, elefantes, hipopótamos. Y ya los invitados estaban hasta molestos, pensando que eran demasiadas mentiras. Y continuó él y dijo, además maté un oso blanco. Fue el colmo. Uno de los invitados le dijo, oye, pero si en África no hay oso blanco. Pues fue lo que yo le dije antes de matarlo. ¿Y tú qué andas haciendo aquí? Por eso me acuerdo porque estando en esta mesa con tan distinguidos juristas, con la crema innata del notariado en México, ¿y yo qué ando haciendo aquí? Muchas gracias. Todo es producto de la amistad que me dispensa mi entrañable amigo Carlos Correa Rojo. El libro es un prodigio milenario de comunicación que permite poner en contacto intelectual a personas separadas por enormes distancias en el tiempo y en el espacio. Así, por ejemplo, Licurgo y Solón mantienen comunicación con los juristas del siglo XXI a través de los libros que contienen sus leyes formuladas hace miles de años. Ikazu Ishigure, el laureado literato británico de origen japonés, se comunica con nosotros desde Londres, a miles de kilómetros de esta ciudad, por medio de su obra literaria, Lo que queda del día, Nunca me abandones, etc., galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Así como el libro es imposible sin la escritura, pues una colección encuadernada de hojas en blanco bajo una cubierta podrá ser un cuaderno, mas no un libro. La escritura es imposible sin el lenguaje, que entendido como sistema de comunicación propio de un conjunto poblacional, es un modo de expresar las ideas por medio de la palabra, por lo que su importancia no deja lugar a dudas, porque nos permite retener de manera permanente el conocimiento, el sentimiento, el deseo y la experiencia para perdurar y propagarse a través del tiempo y del espacio. La lengua, pues, conecta el pasado con el futuro, porque nos permite usufructuar la actuación de las pasadas generaciones y heredarlo a las venideras, toda vez que, como dijera Godofredo Leibniz, el presente está lleno del pasado y preñado del porvenir. El libro, vengo de decirlo, es imposible sin la escritura, cuya invención marca un hito en la historia, porque permite a los seres humanos expresar sus sentimientos, ideas, conocimientos, progresos y descubrimientos para comunicarlos a sus semejantes y transmitirlos a sus descendientes, porque en ellos viaja el pensamiento concebido en un lugar lejano y la idea legada por nuestros antepasados hace muchas centurias, lo que permite perpetuar pensamientos e ideas como lo hicieron los egipcios en sus pirámides y templos, 40 siglos antes de nuestra era, mediante inscripciones en ocasiones muy extensas, pues algunas de ellas podrían llenar un centenar de páginas de un libro. Ya en nuestros días, la escritura ha quedado impresa en materiales más efímeros. Recordemos al poeta cubano Eusebio Delfín en su estrofa: en el tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol,
conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. En la canción evoquemos al compositor sinaloense José Ángel Espinosa Aragón en la canción que narra: grabé en la penca de un maguey tu nombre, tu lindo nombre juntito al mío. A la salida la cantamos. La escritura inscrita en templos y pirámides, e incluso en troncos de árbol o en pencas de maguey, es de difícil colección. De ahí la trascendencia del invento de la imprenta, fruto del genio de Johannes Gutenberg, que ha propiciado la creación y propagación de las ideas a grado tal que prohijó la aparición de una nueva galaxia, la galaxia de Gutenberg. Inmerso en ella, Fray Tomás Kempis hizo la siguiente confidencia: he buscado en todas partes el sosiego y no lo he encontrado sino sentado en un rincón apartado con un libro en las manos. El libro lo podemos entender como una colección de láminas delgadas de material escritorio como la corteza de árbol, el pergamino, el papel u otro sucedáneo, en el que se pueden inscribir signos y dibujos cuyo volumen permita su fácil transporte. Los libros son susceptibles de clasificarse de 1000 formas. Así, los hay buenos y malos, económicos y caros, trascendentes e intrascendentes, útiles e inútiles. Empero, como dijera Plinio Cecilio II el joven, no hay libro tan malo del cual no se pueda sacar algún provecho, por lo menos para calentar el agua del boiler. El libro que ahora presentamos, publicado bajo el rótulo El Notariado en México, de la escribanía a la notaría, es un libro más que bueno, excelente, económico, útil y trascendente, que representa una aportación valiosa al derecho notarial, en especial al de carácter local y a la bibliografía de la historia notarial, producto del esfuerzo intelectual del eminente jurista y notario público don Carlos Correa Rojo. El oficio público de notario fue precedido, como ya se dijo, por el del escribano, al que antecedió el de escriba, citado en numerosos versículos de los evangelios, escritos por Mateo, Lucas, Marcos y Juan, aun cuando el primer escriba que registra la historia universal fuera el sacerdote del estado sumerio, tanto porque ahí fue la cuna de la escritura, como porque ese personaje testimoniaba las contrataciones privadas. El libro en comento da cuenta de la trayectoria de la fe pública en la Nueva España y en México, desde los inicios de la conquista en 1521 hasta el final del siglo XX, lo que nos permite percatarnos, por ejemplo, de cuando la escribanía se convirtió en notaría, en razón de la transición del gobierno del presidente Ignacio Comonfort al del presidente Benito Juárez, con la interferencia de la espuria presidencia de Miguel Miramón. En efecto, como explica el libro del doctor y notario público Carlos Correa Rojo, la ley de desamortización de bienes de la Iglesia y de corporaciones, decretada por Comonfort el 26 de junio de 1858, en su artículo 28, se refiere a los escribanos al disponer. Artículo 28. Al fin de cada semana, desde la publicación de esta ley, los escribanos del distrito enviarán directamente
al Ministerio de Hacienda una noticia de todas las escrituras de adjudicación o remate otorgadas ante ellos, expresando la corporación que enajena el precio y el nombre del comprador. En cambio, la Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal, expedida por el presidente Juárez el 29 de noviembre de 1867, el escribano es el género y el notario y el actuario son la especie, reservando al primero la fe pública. En resumen, en respeto a las ocupaciones de ustedes, no hago más comentarios de este libro que no tiene desperdicio y que no debe faltar en ninguna biblioteca jurídica. Muchas gracias al autor por darme la oportunidad de participar en esta presentación y compartir esta mesa, como ya dije, con tan distinguidos juristas y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. Muchas gracias a usted, querido maestro, y ahora le vamos a ceder la palabra a doña Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas ustedes. Yo quiero, en primer lugar, agradecer primero al autor, a mi amigo, a mi queridísimo amigo Carlos Correa Rojo, el haberme invitado a la presentación de este magnífico, excelente libro. Quiero agradecerle a Víctor Garay, muchas gracias Víctor, estar presente en esta mesa, en este presidium, y la verdad, hacerte un reclamo. El hecho que digas que fuiste mi alumno, Dios mío, ya en mi mente pasaron muchos años y décadas. Pero gracias por referirte a mí como tu maestra. Efectivamente, fuiste mi alumno hace ya varias décadas y me da mucho gusto que estés aquí, aunque sí, el reclamo es de buena fe por los años transcurridos. También estar con ustedes en la universidad, en la Facultad de Derecho, en mi alma mater, regresar siempre a presentar un libro, a dar una conferencia, a impartir alguna cátedra, es sumamente gratificante para mí. Yo soy egresada de esta facultad, impartí clases casi 25 años, no continúo dando las clases por razones de trabajo principalmente, pero el hecho de estar esta tarde con ustedes no saben de verdad lo que significa para mí. Desde luego con mi maestro, amigo también, Bernardo Pérez Fernández del Castillo, notario, colega, es mi medicina, perdón. Es que ya a estas alturas de la vida uno tiene alarmas para las medicinas. Mi querido amigo notario y colega Bernardo, que es un gran historiador. Él también tiene muchísimos libros sobre historia del notariado y ha hecho una reseña impecable de las diversas épocas, de las leyes del notariado, de la historia del notariado, que yo diría, Bernardo, que este libro y lo que tú has comentado, más que una historia del notariado en México, de la escribanía a la notaría, es una historia de México a través de la figura del notario. Eso es lo que es. Si ustedes quieren echar un vistazo y leer la historia de México a través de la institución notarial, lo pueden hacer en este libro, en este maravilloso libro. En esta obra que presentamos hoy, porque es el pasado, es el presente y me atrevería a decir es el futuro de la función notarial, es decir, es la tradición y es la modernidad. ¿Y qué decir de don Jorge Fernández Ruiz? Gracias, don Jorge, por estar aquí, un doctor
verdaderamente es un lujo compartir este sínodo con él, y también de nuestro amigo Gilberto Adame, que ustedes saben es escritor. Espero siempre con ansia sus artículos en el Universal, y además de ser un gran escritor, maestro de la facultad, amigo personal, y desde luego pues está moderando esta mesa. Sin duda quiero hacer, y para no errarle traigo unas palabras escritas. Ayer en la noche fui a la presentación de un libro maravilloso del Teatro Iris, de Esperanza Iris, y una de las presentadoras nos remonta y nos dice: cierren sus ojos y vémonos al año de 1919, en donde empezamos a inaugurar este teatro, y las señoras y los señores muy elegantes, muy bien vestidos, con perfumes, para escuchar las óperas, las obras, en fin, el teatro. Y esto mismo, que venía yo en el camino, me recordó el libro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a rememorar y adentrarnos en este fascinante o en esta fascinante historia del notariado, podemos observar al escribano en 1521 y su tránsito en la historia de México hasta el notario del siglo XXI. Románticamente podemos imaginárnoslo en las diversas etapas de la historia de México hasta este notario del siglo XXI, ante una sociedad de la información, de la tecnología, de la innovación, de las redes sociales, y un reto a este notario de este siglo XXI, que si bien tiene esta tradición, y ustedes saben de dónde viene la palabra tradición, deriva del latín y quiere decir donación o legado. Eso quiere decir tradición. La tradición es un conjunto de costumbres, de ritos, de usanzas que se transmiten de padres a hijos, que se transmiten de ancestros a contemporáneos y de maestros a discípulos. Esta es la tradición, y sin duda alguna, si hay alguna figura jurídica, alguna institución en nuestro país del notariado, que aquí está reflejada, de la escribanía a la notaría, el notariado mexicano, en este maravilloso libro de Carlos Correa, es precisamente eso. Cómo esta institución es una institución tradicional, pero que está presente hoy, y está presente hoy con mayor fuerza, yo diría, que ninguna otra asociación de profesionales, porque ahí está la tradición, ahí está el vínculo que nos une desde 1521 hasta nuestros días. La obra del doctor Correa, del notario Correa, que ha puesto a nuestra disposición, enmarca, ya lo dijo Bernardo en su exposición, la cofradía de profesionales, que desde escribanos hasta notarios no solo han gustado de la tradición, sino que la resguardan, la defienden, la respetan y la han puesto como pilar de una institución ancestral que hoy tiene como retos esta sociedad de la información. La función notarial fue y debe ser llevada a cabo, y permítanme que hable yo un poco de la figura del notario, porque ya me dejaron sin material. Lo bueno de ser la última presentadora es que, pues ya han dicho mucho, pero lo malo es que le quitan a uno material. Entonces, mis primeras páginas estaban relacionadas
con lo que el gran historiador Bernardo Pérez Fernández del Castillo ya les platicó. Y ahora, nuestro gran amigo también, nuestro doctor Jorge Fernández Ruiz, nos ha dicho lo que es un libro, que es maravillosa la descripción que acaba usted de hacer, maestro. Así que, pues no me dejan mucho tema, mucha materia, pero si me permiten, yo quiero hablar del notario en este momento. ¿Cuáles son sus cualidades profesionales y humanas? Bueno, hay requisitos que establece la ley a lo largo y que han establecido las diversas leyes a lo largo de nuestra historia para que esta persona tenga conferida la fe pública y para que a su vez en los actos y contratos en los que intervienen los integrantes de una sociedad, él los revista de autenticidad, de solemnidad, de fuerza probatoria, y así nos lo da a conocer nuestro gran autor en estos capítulos. Y permítanme tomarme unos minutos para hablar de la importancia que tiene la función notarial en nuestra sociedad. Y me tomo este atrevimiento, pues la importancia de la obra del doctor Carlos Correa lo amerita. Y estoy segura que será una lectura para aquellos estudiantes que quieran y aspiren a ser notario, o para cualquier estudiante de Derecho que a través de esta historia notarial pueda adentrarse en la historia jurídica y en la historia de México. ¿Cuáles son las características o las cualidades que debe tener un notario? El notario, la honorabilidad, la ética, la autenticidad, el profesionalismo, la rectitud, la ausencia de vicios, las buenas costumbres, entre otras muchas, debe recaer en la figura y en la persona del notario. Pero ante todo, el notario debe tener las cualidades que le permitan desempeñar la función más importante que se le atribuye, la fe pública. No cabe duda que es una de las instituciones de mayor prestigio en nuestro país. Es precisamente la del notario. Yo venía pensando, a raíz de la presentación del libro de ayer, cómo era visto el notario en el siglo XVIII, en el siglo XIX, incluso en el siglo XVII, con qué respeto, con qué solemnidad se veía a la figura del notario transitar en las calles. Y cómo hemos perdido todos esos valores en esta, digamos, en la medida en que las instituciones se van desfigurando y no se van respetando. Desde luego, les decía, es de los más, digamos, es una de las personas o los personajes de mayor prestigio en nuestro país. Y por supuesto que lo podemos afirmar al hojear cada una de las páginas de esta obra que hoy nos reúne. Y ello se debe en gran medida a que su actuación, la actuación del notario, a través del tiempo ha dejado una huella de seguridad jurídica, de confianza, y se ha ido transmitiendo de generación en generación. De tal manera ha sido y es sólida la imagen del escribano, del notario, que muchas veces se le ha llegado a comparar con la antigua figura del sacerdote familiar, depositario de confianza y de sigilo. Yo en muchas ocasiones, yo fungí como notaria 10 años, posteriormente me fui de magistrada y de ministra de la Suprema Corte los últimos 25 años, hoy regresé a la notaría y he valorado mucho más esta institución del notariado precisamente con una figura de sacerdocio, del sacerdote, de aquel al que se le confían, aquel al que se le dicen muchas cosas sumamente íntimas en los documentos de voluntad anticipada, en los testamentos, en las adjudicaciones o incluso en las simples compraventas. Es un depositario de confianza, es un depositario del sigilo. Quizá por ello la institución notarial, y lo digo ahora con absoluta certeza, y lo han dicho muchos tratadistas, no debe solamente a su eficacia y valor
porque no hay coyunturas políticas o accidentes temporales o espaciales, sino que es producto de una larga, firme evolución, de una verdadera transmisión de tradiciones, de valores, de reglas éticas, de exigencias profesionales. Fíjense ustedes que, como habrán visto y observado, a veces muchos de los gobernadores, cuando están a punto de dejar el cargo, nombran a varios notarios. A veces algunos de sus amigos sin que cumplan los requisitos de las leyes, los exámenes de oposición, o que tengan realmente una preparación y una calidad técnica y académica necesaria para ser precisamente fedatarios y dar la seguridad jurídica a la población. Pues quiero compartirles que la Corte ya en 2 ocasiones ha anulado e invalidado diversas designaciones de los gobernadores. Recuerdo cuando menos en este momento 2, y no sé si ya está impugnada la tercera, ya está impugnada la tercera del Estado de México. Pero con toda claridad recuerdo la de Tabasco y recuerdo la de Veracruz, con toda claridad, en donde la Corte decidió invalidar las designaciones hechas por los gobernadores en razón precisamente de no cumplir con los requisitos legales y los exámenes de oposición y las calidades que yo les estoy mencionando. Por supuesto, ¿qué es esta? La necesidad histórica de dar seguridad a los actos que celebran los particulares a lo largo de toda la historia, como lo vemos en este maravilloso libro que tengo en mis manos, y que de verdad los invito a que lo compren y que lo lean, y desde luego que esta persona, la persona del notario, le otorgue confianza a las partes, le dé solemnidad a sus actos, la tranquilidad a la sociedad. Yo quiero decirles además, y yo creo que Carlos posteriormente lo agregará en algún apéndice o en alguna nueva edición, 2 cuestiones, porque seguramente estaremos muy pronto frente a una nueva ley del notariado, en razón de que será la ley del notariado de la Ciudad de México, obviamente ya no del Distrito Federal. Y tengo entendido que ya hay una iniciativa y probablemente en breve se estará discutiendo esta nueva ley del notariado de la Ciudad de México. Pero quiero decirles que en la Constitución de la Ciudad de México se incorporó primero, la institución del notariado, y segundo, el derecho humano a los servicios notariales en la seguridad jurídica. Fíjense ustedes lo relevante. En el capítulo 2 de esta Constitución, que tuve el honor de participar como constituyente, de esta Constitución Política de la Ciudad de México del 2017, en cuanto habla de los derechos humanos, en su artículo 6, Ciudad de Libertades y Derechos, en el inciso C, derecho a la identidad y a la seguridad jurídica, es decir, hoy está consagrada en la Constitución el derecho humano a la seguridad jurídica. Y establece, toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia imagen, a su reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. Y en el en el numeral 3, toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible. Es decir, es un derecho humano a la seguridad jurídica. Y desde luego también, en el capítulo correspondiente a las atribuciones del jefe de gobierno a las disposiciones del Poder Ejecutivo, insistimos y se logró que una de las atribuciones que estuviera consagrada en la Constitución, aquí está, la función ejecutiva de la jefatura de gobierno, de los requisitos de la jefatura y de las atribuciones. En este particular capítulo, que es el capítulo correspondiente a la jefatura de gobierno,
a la función ejecutiva en el capítulo 2, artículo 32, en el inciso B está lo siguiente: expedir, en el inciso L, expedir las patentes de notario para el ejercicio de la función notarial en favor de las personas que resulten triunfadoras en el examen público de oposición correspondiente y acrediten los demás requisitos que al efecto establezca la ley de la materia, misma que invariablemente será desempeñada por profesionales del derecho independientes económica y jerárquicamente del poder público. Es decir, les da independencia, autonomía a los notarios, pero debe y exigen que cumplan los requisitos de ley y los exámenes de oposición para expedir la patente de notario. Este es un paso sumamente importante. Esto seguramente, Carlos, en tu próxima edición la vas a poner, y vas a poner también tanto lo de la Constitución de la Ciudad de México como seguramente la nueva ley del notariado. Pues bien, yo nada más quisiera ya, porque ya me tomé algunos momentos, pero sin duda alguna, escribir un libro es prácticamente tener un hijo, Carlos. Es una aventura personal maravillosa y tú ya tienes varios libros escritos, igual que Gilberto, igual que mi querido maestro Bernardo también tiene ya una obra escrita muy importante. Pero es toda una aventura. Escribir un libro es no solamente investigar, no solamente dedicación, esfuerzo, tiempo, es una aventura, y esta aventura se ve concretada en este maravilloso libro que nos pones y nos regalas a todos nosotros. Y ya no me resta más que decir que ustedes como lectores, obviamente, van a ser los lectores de este libro, podrán apreciar una vez que tengan el ejemplar en sus manos y advertirán que es una obra que viene a completar esta vasta producción escrita por el doctor Correa sobre la función notarial, llena de detalles, de investigaciones precisas. Y déjenme decirles por último que es en extremo difícil escribir un libro sobre esta materia o sobre cualquier materia tan vasta como es la función notarial. Pero finalmente no me queda más que felicitarlo, a nuestro amigo, a nuestro colega, al doctor Carlos Correa Rojo, por poner a nuestra disposición su notable trabajo que a partir de hoy nutre la bibliografía jurídica, y agradecerme, hacerme partícipe de este éxito del que seguramente, Carlos, continuarán otros muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Olga, por tu intervención tan entrañable y tan lúcida. Y para concluir este evento vamos a darle la palabra al autor, al doctor Carlos Correa Rojo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, primero por estar aquí. Por supuesto, siempre la presentación de un libro tiene diferentes matices porque efectivamente son muchas horas de estar investigando, pero el estar acá te da como más fuerza para seguir haciéndolo. Le ruego, maestro doctor Garay, le mande mis saludos al señor director, dígale que muchas gracias por haberme hecho la distinción de permitirnos hacer la presentación del libro. Por supuesto, todo lo que se ha comentado seguramente es por la amistad que todos los que me antecedieron me dispensan. Doña Olga Sánchez Cordero, es difícil realmente en unas palabras describir quién es doña Olga. Notaria, ministra de la Corte, constituyente, maestra de esta facultad, doctora en Derecho. O sea, yo creo que no me daría ni todo un libro lo doble que esto de hablar de doña Olga Sánchez Cordero.
Seguramente los maestros de aquí, los abogados, se sustentan justamente, sobre todo los litigantes, pues en todo lo que ella ha emitido en la Corte. Estar 20 años en la Corte es, con todo respeto, toda una vida. Entonces, siempre hablar de Olga es hablar de una institución. De manera que, Olga, muchas gracias por haber aceptado estar aquí. Es un privilegio tenerte. Mi maestro, don Jorge Fernández Ruiz, también, ¿qué puedo decir de don Jorge? Pues él ya lo dijo, que somos amigos. Yo creo que yo soy su alumno y él es mi maestro. Yo no sé si algún día tenga yo la suerte de considerarme su amigo, pero por lo pronto hoy es mi maestro. Es un personaje de esta facultad, y no solo de esta facultad, sino de muchas facultades de todo el país. Doctor emérito, investigador de tiempo completo, escritor de cualquier cantidad de libros, investigador, etc. Digo, la verdad es que es muy difícil hablar también de don Jorge. Debo decirle que don Jorge es el padrino del nombre del libro. Él fue el que me sugirió el título del libro, el cual, después de que él lo revisó y me dijo, póngale este título, dije, sí, maestro, lo que usted ordene. Y entonces, pues así lo puse, de manera que él es el autor del nombre que lleva el libro, después de que él se pasó algunas horas leyéndolo. Bernardo Pérez Fernández del Castillo, yo creo que todos hemos estudiado en esta facultad en sus libros. No creo que haya alguien que no haya tenido en un libro. Yo creo que es el más prolijo escritor, notario que tenemos en la Ciudad de México, de manera que para mí de veras siempre es un gusto leer sus libros, y por supuesto pues ahí uno abreva y de ahí te inspiras precisamente para de ahí en adelante. De manera que el hecho de que el doctor Bernardo esté aquí conmigo es un gusto y un privilegio, y me siento muy honrado de que estés aquí, Bernardo. Muchas gracias. Ya lo dijo Gilberto, somos, en el ámbito notarial se habla de camadas, como si fuera uno de los perritos, ¿no? Entonces, Gilberto y yo somos de la misma camada. Yo me hice notario en unos minutos, y él al momento siguiente. Estuve a punto de perder la notaría gracias a él. Afortunadamente no se dio y los dos terminamos siendo notarios, pero debo decirles que Gilberto, cuando él se presentó en su examen de oposición, y ahora me recordaba un poco lo que decía el maestro Fernández Ruiz, era un león rasurado, era un genio y sigue siendo un genio del derecho, muy joven. Él es muy joven, se ve un poquito más grandecito de lo que es, pero es joven. Un genio, de veras. Yo lo considero una gente de las más talentosas que tenemos en la Ciudad de México. Efectivamente, la doctora Olga Sánchez Cordero habla del notariado y habla de los notarios, y concretamente yo quisiera un poco decir de los notarios de la Ciudad de México. Realmente tengo la oportunidad de andar en muchas partes de la República, e incluso si no del mundo entero, sí de muchos países, porque mi amigo el doctor David Figueroa Márquez me invita a todos sus eventos. Él es notario de la Ciudad de México, es egresado de esta facultad, es doctor en Derecho por esta facultad, pero es el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino. De manera que nosotros en la Ciudad de México tenemos personajes como David, como Olga, como Bernardo, como propio Gilberto, y créanme, se los digo sin afán de nada, el notariado en la Ciudad de México es toda una garantía. David anda por todo el mundo, no sé cómo le hace, francamente, digo, la verdad es que no sé si envidiarte o sentir así algo de pena por ti, porque seguramente anda por todo el mundo diciendo quién es el notario y quién es el notario del derecho latino, el que nosotros usamos. Él solamente convenció que el buen trabajo, el buen desempeño, lo que decía la ministra Olga Sánchez Cordero, la calidad moral, académica,
muchos aspectos que le dan lustro al notariado en México. Y como les decía, realmente aquí hay muchos amigos míos, los cuales verdaderamente agradezco muchísimo que estén aquí, porque siempre es un gusto el doctor Alfredo Rojo, que además es muy magnánimo, porque él trabaja en una oficina gubernamental y él con mucho gusto puede expensarles un auto. Cuando ustedes quieran, él va y les expide, pero un auto de formal prisión, ¿verdad, doctor? La verdad es que mis hermanos, mis hijos, la mamá de mis hijos están aquí, siempre es un gusto. Benjamín es mi amigo del padre. Muchos amigos están aquí, y lo cual agradezco muchísimo. A mí me dijeron que tenía que hablar algo del libro. La verdad es que ahora que me piden que hable del libro, simplemente me recuerdo lo que alguna vez le escuché al propio Jorge Fernández Ruiz, donde decía que iba un señor en su carretilla vendiendo fruta fresca, y entonces decía: papayas frescas, melones dulces, pásele, pásele, aquí están muy ricos, muy sabrosos. Y entonces atrás venía otro con su corretillita y dijo: lo mismo, lo mismo. Así estoy yo, como decía, yo qué puedo decir después de lo que ellos comentaron. Realmente lo único que puedo decir, señores, lo mismo. Muchas gracias por su amistad, por su cariño. Y jóvenes estudiantes, tengo un poquito más de 20 años dando clases en esta facultad, y la verdad es que debo confesar, y lo digo con el ánimo y con el corazón en la mano, yo vengo a dar clases porque esta facultad me ha dado lo que yo tengo, y quiero devolver un poco lo que la vida me ha dado y lo que esta facultad me ha dado. Así es que espero que muchos de ustedes, que aquí veo algunos alumnos míos, los cuales le agradezco, y qué bueno que estén aquí conmigo. Realmente el espíritu es ese, tratar de mostrar y tratar de decir que nosotros aquí en esta facultad estamos luchando todos los días en nuestras oficinas. Estas jóvenes abogadas, los que trabajan con nosotros en las notarías todos los días, son egresados de aquí, porque yo casi siempre busco que la mayoría de quien trabaja conmigo sea egresado de esta facultad. Lo logro, no siempre, hay veces, porque finalmente tienen otras aspiraciones, lo cual me da mucho gusto, pero realmente mi intención es devolverle un poco a la universidad y lo que la universidad me ha dado. Muchas gracias, y les aprecio mucho por estar aquí. Pues muchas gracias, y con estas palabras damos por concluido nuestro evento. Muchas gracias.